hablar sobre la sudorización excesiva que muchas personas pueden tener y que lleva por nombre hiperdrosis. Queremos hablar precisamente con José Miguel Clavero, cirujano del tórax del programa de sudoración e hiperdosis de la Clínica Universidad de los Andes, porque es una realidad que nos pasan a muchas otras personas que no solamente generamos algún problemita excesivo, sino que también molesto a la hora de transpirar un poco más de lo normal. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar acá. Muy bien, gracias. Buenos días, Camila. Buenos días, Luis. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Y bueno, yo creo que lo primero y lo más importante para partir esta conversación es definir lo que es la hiperdrosis. Sí, mira, la transpiración primero que nada es un mecanismo fisiológico normal cuya principal función es disipar calor. Si hace calor o hacemos ejercicio, todo el mundo transpira. Hay gente que transpira más, hay gente que transpira menos, los hombres más que las mujeres, etc. Y hablamos de hiperhidrosis cuando uno transpira por lo menos 2 o 3 veces por semana, sin relación al calor, sin relación al ejercicio y absolutamente más de lo habitual, generando un problema en la calidad de vida. Lamentablemente una situación compleja por lo incómodo, por lo molesto, por obviamente la situación que se da de tener que, no sé, algunos que transpiran un poco más, a lo mejor por la axila, tener que andar siempre con la ropa mojada, en fin, o sea, son varias situaciones complejas, doctor, que nos queremos ir andando de a poquitito. ¿Por qué se va dando todo esto? Yo sé que algunos medicamentos incluso generan un poco más de sudoración. ¿Qué pasa en la práctica con los factores que generan también esta situación? Mira, la hiperhidrosis, que llamamos hiperhidrosis primaria, que es lejos la más frecuente, que es lo que le acabo de explicar, es muy frecuente, se ve más o menos en un 3% de la población, esta sudoración muy excesiva y no controlada. Y sudoración excesiva, o sea, personas que transpiran frente a calor, frente a ejercicio, pero mucho más que lo habitual, eso ya es casi un 10% de la población, o sea, un problema muy frecuente. La hiperhidrosis primaria no sabemos muy bien la causa. La sudoración está controlada por un nervio que hay en el tórax y en toda parte del cuerpo que se llama simpático. Este nervio controla una serie de funciones que uno no tiene voluntad, que se ponga la piel de gallina, se dilate la pupila o transpirar, uno no puede decidir eso, es automático. Y lo que se cree es que el nervio simpático, sin entender muy bien todavía, está como su acción mucho más elevada y hace que uno transpire en forma permanente y mucho más y sin calor, sin ese ejercicio. Eso es la hiperhidrosis primaria, que también aumenta y es aún mayor frente a estímulos normales que producen sudor. Aparte del calor y el ejercicio, el estrés produce transpirar, algunas comidas con exceso de picante, se ve también en algunas familias. Y frente a todas estas situaciones que son normales, que uno transpira un poco más, en personas que tienen hiperhidrosis transpiran muchísimo más todavía. La hiperhidrosis puede darse en diferentes lugares. Hay personas que solamente transpiran en las manos, otras en las manos y en los pies. Hay gente que solamente en la axila, gente que puede ser lo que llamamos craneofacial. Ahora, doctor, usted nos define la hidrosis primaria por ser la más común, pero ¿cuáles otros tipos de hidrosis existen y cómo las podemos diferenciar entre ellas? La hiperhidrosis, o sea, transpiración exagerada, generalmente es por hiperactividad de este nervio simpático. Eso es la gran mayoría, sobre el 95-99% de los casos es primaria. Muy raras ocasiones puede producirse por otras enfermedades, como cáncer o cosas así, que son muy poco frecuentes y que se acompañan de otros síntomas que es bastante fácil para el clínico tener esa sospecha. Doctor, bueno, nos hablaba un poquito de personas que a lo mejor pueden transpirar mucho más en los pies, en las axilas, en las manos. Claro, yo sé que quienes tienen problemas en las manos es bastante incómodo a la hora de saludar, les cuesta un poco sociabilizar. Para que nos vaya contando un poco cuáles son las áreas esperables que transpiren y, por ejemplo, esta situación excesiva puede generar transpiración en otras partes donde no es normal transpirar.
No, generalmente la hiperhidrosis se ve en algunos territorios. O sea, como les mencionaba, la sudoración es un mecanismo normal y fisiológico. La hiperhidrosis, que esta enfermedad, uno generalmente la ve principalmente, lo más frecuente es en manos y en axilas. Y para eso hay diferentes tipos de tratamiento actualmente. Si nos pudiera detallar, doctor, cuáles son los tratamientos disponibles en nuestro país, al menos, para poder tratar la hiperhidrosis. Sí, para la hiperhidrosis uno decide junto al paciente, dependiendo del tipo de hiperhidrosis, o sea, del lugar que es más afectado, si en las manos, si en las axilas, si en la cara, la severidad, cuán severos son los síntomas y cuánto alteran la calidad de vida del paciente. Y dentro de los tratamientos tenemos algunos medicamentos que se usan en forma general, que bloquean un poco el simpático y que disminuyen la hiperhidrosis. Tienen algunos otros efectos. Estas son pastillas a largo plazo, no es muy bueno tomarlas, pero ayudan en algunas ocasiones. Para la hiperhidrosis palmar, la de las manos, la mejor alternativa es la cirugía. Eh, y para la hiperhidrosis axilar es donde más alternativas tenemos hoy en día. Se pueden usar algunos medicamentos, algunos tipos de desodorantes médicos que son envases al aluminio, que ayudan a secar un poco la glándula sudorípara. En algunos pacientes anda muy bien eso también. Y como tratamiento definitivo, principalmente hay dos hoy en día. Uno es la cirugía que yo les mencioné y otro que es un poco más nuevo, que fue aprobado por la FDA hace unos 10 años, que se llama Miradry, que es un sistema principalmente de microondas. Eso es un tratamiento ambulatorio con anestesia local y que logra muy buenos resultados, pero en hiperhidrosis axilar. Doctor, ¿y qué hay con estas opciones que están dando algunas clínicas estéticas mayormente de eliminar la sudoración con estas inyecciones de Botox? ¿Es aconsejable? ¿Es un tratamiento? ¿Es bueno? ¿Es malo? Sí, el Botox, perdón, se me fue, es otra de las alternativas que tenemos. El Botox está aprobado por la FDA, el organismo americano de la Food and Drug Administration, únicamente para la hiperhidrosis axilar. Es un buen tratamiento desde el punto de vista que bloquea también el nervio simpático, donde llega la glándula del sudor y la orden de transpirar. Pero es un tratamiento que dura, igual que el Botox que se usa desde el punto de vista cosmético, entre 3 a 6 meses y se va perdiendo el efecto. Hay que estarlo repitiendo periódicamente. Entonces, es un tratamiento que es relativamente simple de usar, pero que es transitorio. Como le mencionaba, todos los otros tratamientos o tienen que usarse permanentemente, como los desodorantes bases al de aluminio, la oxibutinina. El Botox hay que usarlo cada 3 o 6 meses. Y los definitivos, los que uno busca un efecto a largo plazo o permanente, son estos últimos dos, que es el Miradry y la cirugía. ¿Es mito o realidad de que al inyectarnos Botox, por ejemplo, en alguna zona del cuerpo para evitar la transpiración, vamos a transpirar por otro lado? No, en general, cuando uno usa Botox bien utilizado en la axila como el sitio primario, eh, el área que uno usa es bastante poca, no se produce esto que uno transpira por otras partes, eso se llama sudoración compensatoria. Eh, Tampoco lo vemos con otros tratamientos locales. Se ve en cierto porcentaje con la cirugía cuando uno hace simpatectomía, uno lo observa más o menos en un 30% de los pacientes, siempre mucho menos que el sitio primario, pero es porque uno está operando ahí más bien a nivel central del nervio. Ahora, doctor, ¿es posible que una hiperhidrosis sea causa de otra patología que está ahí en el fondo y que sea un síntoma de algo más? Sí, eso es lo que les mencionaba hace un momento. Eso llamamos hiperhidrosis secundaria. Es muy poco frecuente, en menos de un 1% de los casos, y generalmente se asocia a otros síntomas y es un poco diferente a lo que conversamos. Generalmente es una transpiración en la noche, que se moja toda la almohada, que se moja la cama, acompañado de otros síntomas, baja de peso, etc. Es bastante diferente y uno siempre lo tiene en mente cuando habla a un paciente, en pacientes de mayor edad o con síntomas que aparecen
poco tiempo. La hiperhidrosis generalmente de las manos, uno al conversar con los pacientes, y lo más importante es la historia acá, son pacientes que le dicen a uno: yo desde chiquitita toda la vida he tenido las manos, manchaba los cuadernos, me retaban los profesores porque ensuciaba las tareas, etc. La hiperhidrosis axilar, que es la segunda más frecuente, generalmente parte en la adolescencia. Entonces, una hiperhidrosis que parta en la vida adulta, acompañado de otros síntomas y de algunas características, es un poco diferente, y ahí uno tiene que investigar otras cosas, pero es muchísimo menos frecuente que la hiperhidrosis primaria, que, como le dije, es un 3% de la población, o sea, una cosa muy, muy, muy frecuente. ¿Y cómo estamos con el diagnóstico en nuestro país de la hiperhidrosis? Porque claro, usted nos cuenta de personas mayores que dicen que desde pequeñas les pasan estas cosas, ¿verdad? Ahí no hubo un diagnóstico, nos imaginamos, a temprana edad. Al día de hoy, al 2024, ¿cómo está esa situación en particular en Chile? Yo diría que se sabe cada vez más. Hace algún tiempo había cierto desconocimiento. Ahora hay bastante experiencia entre todos los médicos en el diagnóstico de la hiperhidrosis y de la mayoría de los diferentes tratamientos que existen. Los tratamientos en general tópicos, o sea, crema y cosas así, son muy usados por dermatólogos y lo usan desde hace mucho tiempo. El Botox también se está usando en la axila. La cirugía se usa hace bastante tiempo, más de 25 años, en diferentes centros de nuestro país con harto éxito. Y quizá el Miradray es algo que hay en menos centros y se sabe un poco menos, pero ya cada vez también hay más centros en que lo utilizan y con bastante buenos resultados. Siendo bien chileno la pregunta, doctor, ¿hay alguna relación directa entre la sudoración y los malos olores con respecto a esta hiperdosis? ¿Es un vínculo directo? ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? Sí, la hiperhidrosis axilar, o sea, cuando uno tiene mucha transpiración en forma permanente en la axila, hace que todos tenemos bacterias en la piel. Eso es normal. Pero hay que se acumulen algunas bacterias y algunas de estas generan mal olor. Y hay entonces pacientes que tienen hiperhidrosis y además mal olor. Y hay otra enfermedad de la sudoración, otro trastorno que se llama bromidrosis, bien enredado el nombre, que es pacientes que no necesariamente transpiran mal, pero tienen una sudoración de mal olor. Y en esos casos son pacientes que llegan, me consultan y me dicen: he probado todo tipo de desodorante, lo más fuerte, y nada me sirve, me limpio 10 veces al día y sigo con mal olor. En esos casos, el único tratamiento que disponemos que ha demostrado alguna efectividad, pese a que no hay muchos trabajos, es lo que les mencionaba antes, este sistema de microondas que se llama Miradray, que básicamente es un sistema que destruye por calor las glándulas del sudor. Aquí un poquito más enredado, hay dos tipos de glándulas del sudor, unas que producen un sudor muy líquido y otras que producen un sudor más espeso y de mal olor. Y en estas personas, como este sistema destruye ambos tipos de glándulas, es el mejor tratamiento que tenemos. Con una persona que se somete a este tratamiento, ya sea por la hiperhidrosis o por la bromidrosis, y deja de sudar en el fondo. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios en una persona que ya no produce sudor? Ninguno. Como el área que uno transpira es muy poca, en menos de un 1%, el área corporal de la axila es muy, muy pequeña, no hay ningún problema. No se produce ningún efecto, ni usando el Miradray, ni cuando uno hace una simpatectomía. No hay problemas de que vaya a haber más infecciones o algún problema de la piel. Doctor, pregunto, porque quizás a alguien se le ocurra la idea, ¿no? Oye, pero si no pasa nada, no hay consecuencias negativas por no sudar. ¿Puede una persona que no sufre ni de una ni de la otra patología de la que hemos estado hablando someterse a este tratamiento porque simplemente no quiere sudar más? Desde el punto de vista médico, uno no hace eso. O sea, yo, si tiene un paciente que es normal, no le indico esto. La sudoración, como mencionamos, es un mecanismo fisiológico, o sea, cumple algunos roles en el cuerpo
disipar calor es el principal, tiene algunos otros menores, pero si no es una sudoración exagerada, que no está alterando la calidad de vida de la persona, desde el punto de vista médico, no tiene ningún sentido hacer un tratamiento. Yo no lo hago ni lo recomiendo en personas que tienen una transpiración normal. Doctor, y hablándole a esa persona que no tiene ningún problema en exceso, preguntarle por qué el mercado está lleno de opciones. Uno va a la farmacia, al supermercado y está lleno de desodorantes de distinta manera. Yo me he deambulado por todos los desodorantes que tiene el mercado, pasando primero buscando el que me manche menos la ropa, pero después veía que el que me manchaba menos la ropa me generaba más sudoración, hasta que encontré el que me elimina la sudoración, pero ya hasta asumí que tengo que mancharme las poleras y las camisas. ¿Qué datitos podemos entregar precisamente para buscar un buen desodorante? Porque hay de estos desodorantes que venden en vitrina, hay otros que venden los mismos farmacéuticos con alguna receta. ¿Qué pasa con los talcos también? Para que nos entregue datitos cotidianos para poder elegir un buen antitranspirante. Sí, en eso hay una serie de detalles de la piel. La piel es un poco diferente en cada persona. Cada persona tiene un pH un poquito diferente. Uno se da cuenta que por ejemplo, algún perfume a uno le dura mucho, a otra persona se desvanece, y eso tiene relación a cómo es la piel y cuál es el pH de cada persona. Entonces, en el fondo, básicamente esto es un poco ensayo-error. Uno tiene que ir probando y ver cuál es el que más le acomoda. Hay algunos que son muy fuertes antitranspirantes que producen irritación de la piel. Si eso es así y sigue con transpiración, en esos casos le recomendaría que viera a un médico para ver si no tiene hiperhidrosis o si puede buscar algún de estos medicamentos tópicos de uso clínico o eventualmente optar por algún tratamiento como los que mencionamos. Pero en general cada persona debe ir viendo en base a lo sensible que es la piel, lo delicada, usar de más sensitivo, menos sensitivo, más o menos fuerte, porque en esto no hay reglas realmente. Y con respecto al tema de mandar a hacerse un desodorante, ¿a qué persona se lo aconseja? Porque yo sé que los dermatólogos muchas veces emiten una receta, uno va a la farmacia con receta magistral y te preparan un desodorante, incluso hasta medicamento. ¿A quién podría estar aconsejado esa opción? O sea, yo creo que en esos casos en que una persona transpira mucho y que necesita un antitranspirante que ya es más de lo que uno encuentra en el supermercado, probablemente esa persona ya tiene cierto grado de hiperhidrosis. Entonces, en ese caso sería bueno que lo viera un especialista, o un dermatólogo o un cirujano tórax, que somos extrañamente los que vemos un poco esto, para ver si es aconsejable seguir usando desodorante o usar alguno de estos medicamentos que son crema en base a aluminio básicamente, ver si con eso anda bien o optar por alguna de las otras alternativas un poco más definitivas que mencionamos. Pero si eso es muy importante, no se controla la sudoración, quizás sea una hiperhidrosis o sudoración excesiva que sí pueda tener solución con alguno de estos medicamentos o tratamientos que le mencioné. José Miguel Clavero, cirujano de tórax del programa de hiperdrosis y sudoración de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Matinal Nuestra Casa. Muchas gracias a usted, que estén muy bien. Aprendimos muchísimo ahí de la hiperdrosis y de la sudoración en exceso. Recuerda que estas conversaciones quedan siempre en canal9.cl, también en nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar, por ejemplo, la siguiente nota que nos da cuenta de cómo